La cubierta del casco fantasma, un carguero viejo y cansado que había visto más mares que el propio Poseidón, crujía con el lamento monótono de la madera bajo la incesante tensión del viaje. Eran las 3 de la madrugada, y el turno de vigilia de Elías había comenzado una hora atrás. La noche en el Atlántico, a miles de millas de cualquier costa conocida, era una manta de oscuridad tan vasta y profunda que parecía engullir no solo la luz, sino también el sonido, la cordura, todo. Elías era un lobo de mar curtido, con el rostro cincelado por el sol, el viento y las noches sin dormir. Había visto tormentas que hubieran ahogado a hombres más jóvenes en sus propias lágrimas, y calmas tan densas que parecían sofocar el alma. Pero esta noche era diferente. Había la calma anormal. Ni una brisa. El océano, normalmente un gigante rugiente, era ahora una superficie lisa como un espejo de obsidiana, tan inmaculado que Elías casi podía ver las estrellas danzando en sus profundidades insondables. No era la calma habitual después de una tormenta, era un silencio antinatural, un presagio. Una quietud que pesaba, que no prometía alivio, sino una espera cargada de terror. De pie en el puente, la mano enguantada de Elías aferraba la barandilla fría, sus ojos, acostumbrados a la penumbra, escudriñaban el horizonte negro. El casco fantasma era un susurro en esta vasta inmensidad, su motor un latido ahogado que apenas perturbaba la quietud. No había luna. Solo las estrellas, incontables y frías, que parecían demasiado cerca, observando desde un palco celestial. Fue entonces cuando las vio por primera vez. Luces bajo la superficie. Al principio, apenas un parpadeo, como algas bioluminiscentes arrastradas por una corriente imperceptible. Pero luego, se multiplicaron. Pequeños puntos de un azul gélido, profundo, que danzaban bajo la superficie, formando patrones. Eran demasiado simétricos para ser caprichos de la naturaleza, demasiado deliberados. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina le recorrió la espalda. Elías se frotó los ojos, parpadeando, pensando en el cansancio del turno. Pero las luces persistieron, acercándose, cada punto de luz como un ojo diminuto en la negrura líquida. El silencio del mar se hizo aún más opresivo. Elías era un hombre de ruidos, el viento en la jarcia, el batir de las olas contra el casco, el zumbido constante de los motores. Pero ahora, esos sonidos se desvanecían. Era como si el mismo océano estuviera conteniendo la respiración. Podía escuchar el latido de su propio corazón en sus oídos, un tambor solitario en la inmensidad. El aire se volvió pesado, espeso, difícil de respirar, no por humedad, sino por una densidad invisible que le oprimía el pecho. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la barandilla. Y entonces llegó la sensación de ser observado. No era el viento o las sombras. Era una presencia helada, palpable, que irradiaba desde las profundidades. Una mirada. Sentía un escrutinio tan intenso que le quemaba la piel, a pesar de la distancia. Los pelos de su nuca se erizaron. Había algo ahí fuera, en la oscuridad, algo que lo veía, algo que sabía que él estaba allí, solo, en su vigilia rota. Elías intentó activar el proyector de búsqueda, pero su mano temblaba tanto que apenas pudo alcanzar el interruptor. Y entonces, se rompió la superficie. La aparición de los ojos. No eran pequeños puntos de luz ahora. Eran 2 orbes gigantescos, de un verde fosforescente, que emergieron lentamente de la negrura líquida. No había cuerpo. Solo los ojos. Flotaban a la altura del puente, tal vez a 100 metros del casco fantasma, pero parecían mucho más cerca. Eran más grandes que el propio puente, cada uno del tamaño de una lancha de rescate. La superficie de cada ojo parecía girar lentamente, como remolinos de agua luminiscente. No había párpados, solo una mirada fija, ancestral, infinitamente antigua, que lo atravesaba hasta el tuétano de los huesos. Un terror primordial se apoderó de Elías. Sus pulmones se negaron a obedecer, y el aire que había en su garganta se convirtió en un grito silencioso. El efecto hipnótico de esos ojos fue instantáneo y devastador. Su mente se vació de todo excepto de su presencia. Eran hermosos y aterradores a la vez. Una fuerza invisible tiraba de él, una urgencia incontrolable de acercarse, de lanzarse por la borda, de sumergirse en esa luz verde,
de unirse a lo que fuera que habitaba esas profundidades. Sus pies se movieron por sí solos, arrastrándolo hacia la barandilla, su cuerpo pesado como el plomo, pero su voluntad, ahora, no era la suya. Con un esfuerzo hercúleo, una chispa moribunda de su propia conciencia, Elías logró romper el hechizo por un instante. Se obligó a retroceder, tropezando con el equipo del puente, su corazón latiendo como un ariete contra sus costillas. Corrió hacia el intercomunicador. Necesitaba despertar a la tripulación. Necesitaba al capitán. Desesperado, pulsó el botón. Pero solo obtuvo estática. Fallo de comunicación. Un siseo muerto. El pánico se apoderó de él. Estaba completamente solo. Miró el reloj de la pared del puente. Marcaba las 3:45. Pero cuando miró su propio reloj de pulsera, marcaba las 4:30. Y el reloj de la sala de cartas, las 3:10. El tiempo distorsionado. La realidad se estaba doblando a la voluntad de esos ojos. ¿Cuánto tiempo había estado bajo su influjo? ¿Minutos? ¿Horas? La vigilia se había roto, no solo por la aparición, sino por la fractura del tiempo mismo. Fue entonces cuando los escuchó. Sonidos inhumanos. Al principio, un roce, como algo gigantesco arrastrándose contra el casco del barco, bajo la línea de flotación. Luego, un crujido metálico que no era el habitual lamento de la nave. Parecía que el metal se retorcía bajo una presión inmensa. Y después, un sonido gutural, un lamento profundo que venía de las profundidades, que hizo vibrar el aire dentro del puente. No era el lamento de una ballena, ni el rugido del mar. Era algo orgánico, pero no de este mundo. El frío penetrante envolvió el puente, un frío húmedo y denso que no era el del océano, sino un frío de tumba, que le caló hasta los huesos. El aliento de Elías se condensó en el aire. La temperatura dentro del puente había caído bruscamente, a pesar del aislamiento. Era como si la escarcha del abismo se hubiera extendido para tocarlo. Una risa histérica burbujeó en su garganta. Alucinaciones y paranoias se apoderaron de él. ¿Eran los ojos reales? ¿Eran los sonidos reales? ¿O el aislamiento y el terror lo habían vuelto loco? Vio figuras moviéndose en la periferia de su visión, sombras alargadas que se retorcían en el oscuro mar y en los rincones del puente. Eran la tripulación, pero deformada, con ojos luminosos como los de la fosa. Se dio la vuelta bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás de él, pero no había nada. Solo el silencio opresivo y los ojos verdes fijos en la ventana del puente. El casco fantasma soltó un crujido prolongado y metálico. Luego, un lento pero perceptible balanceo. El barco se inclina. No era una ola. El barco se estaba inclinando, un movimiento lento pero imparable, como si una mano gigantesca lo estuviera empujando hacia un lado, o algo se estuviera deslizando por debajo de su quilla. Elías se aferró al cuadro de mandos, su mente luchando por comprender. El miedo ya no era una sensación, era una entidad que lo poseía. Estaba atrapado en su propia vigilia rota, con los ojos de la fosa observando cada segundo de su descenso al terror, un relato real de lo que el océano esconde para aquellos que se atreven a mirar demasiado profundo. La calma anormal. La cubierta del casco fantasma, un carguero veterano y cansado que había surcado más mares que el propio Poseidón, gemía con el lamento monótono de la madera y el metal bajo la incesante tensión del viaje. Eran las 3 de la madrugada, y el turno de vigilia de Elías había comenzado apenas una hora antes. La noche en el Atlántico, a miles de millas náuticas de cualquier costa conocida, era un manto de oscuridad tan vasta y densa que parecía engullir no solo la luz de las estrellas, sino también el sonido, la cordura, la esperanza, todo vestigio de un mundo civilizado. Elías era un lobo de mar curtido, un veterano de la sal y la intemperie, con el rostro cincelado por los vientos implacables, el sol abrasador y las innumerables noches de insomnio. Había sido testigo de tormentas que hubieran ahogado a hombres más jóvenes en sus propias lágrimas de puro terror, y había navegado en calmas tan densas y pegajosas que parecían sofocar el alma misma del barco. Pero esta noche era diferente. Esta noche era un abismo en sí misma. Había la calma anormal. Un silencio opresivo. Ni siquiera un susurro de brisa para acariciar la vela o silbar a través de los aparejos. El océano,
Ese gigante rugiente que normalmente era un coro perpetuo de olas rompiendo y vientos aullando, se había transformado en una superficie lisa, un espejo de obsidiana tan inmaculado que Elías podía distinguir con una nitidez escalofriante las constelaciones lejanas danzando en sus profundidades insondables. No era la calma reparadora que sigue a un temporal, era una quietud antinatural, un presagio ominoso que apretaba el pecho, que no prometía alivio, sino una espera cargada de un terror inarticulado. Elías, con la mano enguantada apretando el frío metal de la barandilla del puente, sus ojos habituados a la penumbra, escudriñaba el horizonte negro como la tinta. El casco fantasma parecía un mero suspiro en esta inmensidad desoladora, su motor, un latido ahogado, apenas perturbaba la quietud sepulcral. No había luna. Solo las estrellas, incontables y frías como dagas de hielo, que parecían estar demasiado cerca, observando desde un palco celestial, con una intensidad que Elías nunca antes había percibido. Su piel se erizó. El instinto primordial del lobo de mar, ese sexto sentido que había salvado su vida en innumerables ocasiones, le gritaba en el alma que algo estaba fundamentalmente, irrecuperablemente mal. El mar, su viejo compañero, su eterno rival, nunca se quedaba tan silencioso. Nunca. A menos que algo inmenso, algo ancestral y voraz, estuviera conteniendo la respiración bajo la superficie, esperando. Una espera tensa, una tensión palpable que convertía la vasta extensión líquida en una trampa silenciosa y mortal. Elías sintió un sudor frío y pegajoso deslizarse por su espalda, un sudor que no era producto del calor, sino de un pavor primario que le helaba hasta los huesos. La piel se le puso de gallina. Aquel silencio no era paz, era el preámbulo de un horror que Elías jamás había presenciado, algo que haría que incluso los marineros más valientes de las leyendas, aquellos que habían domado monstruos y desafiado a los dioses, se arrodillaran de puro terror, implorando clemencia a un océano que de repente parecía haber adquirido una conciencia. El aire mismo se había vuelto denso, pesado, difícil de respirar, no por la humedad salina, sino por una presencia invisible que le oprimía el pecho, robándole el aliento. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse a la barandilla, buscando un ancla en la realidad que se desdibujaba ante él. Este tipo de calma no figuraba en ninguna carta náutica. No se enseñaba en ninguna academia naval. Era la calma del depredador antes del ataque, la inmovilidad de una trampa que acaba de cerrarse. Y Elías, en su vigilia solitaria, era el único testigo, y quizás, la primera víctima. Si alguna vez has experimentado ese escalofrío que no proviene del frío, sino de una verdad inexplicable, de un presentimiento que te roe el alma, déjanos un me gusta para mostrarnos que no estamos solos en esta búsqueda de la verdad que acecha en las profundidades. Tu apoyo nos ayuda a seguir desvelando lo que el océano se esfuerza por ocultar. Luces bajo la superficie. Elías, con la palma de la mano aún húmeda por el sudor frío, apenas había logrado procesar la extraña y opresiva calma que lo envolvía, cuando los primeros signos tangibles de lo imposible se manifestaron. No fueron sonidos, ni siquiera una perturbación en el aire quieto que respiraba. Fueron luces. Precisamente, allí, en la negrura abisal que se extendía bajo la quilla del casco fantasma, donde la oscuridad debería haber sido absoluta y la vida, si la había, se movía en las más absolutas tinieblas, pequeños puntos de luz comenzaron a emerger. Eran de un azul gélido, un azul profundo que rozaba el violeta en sus matices más intensos, y parecían pulsar. No con la intermitencia caprichosa de un banco de algas bioluminiscentes arrastradas por una corriente marina errante, no con el brillo difuso de la fauna abisal. No. Aquellas luces exhibían una cadencia sobrenatural, una rítmica pulsación que recordaba el lento, pero incesante, latido de un corazón invisible y gigantesco latiendo en las entrañas del océano. El marinero, un hombre forjado en la lógica inquebrantable de la ciencia náutica y en la dura escuela de la experiencia directa con la naturaleza, intentó desesperadamente racionalizarlo. Bioluminiscencia, murmuró para el vacío, su voz áspera, un sonido gutural que apenas rompió el silencio sofocante del puente. Había visto la luminiscencia marina incontables veces, cardúmenes de peces que brillaban como estrellas fugaces bajo el agua, estelas de plancton fosforescente que danzaban en la estela del barco. Pero esto era diferente. La diferencia no radicaba solo en el color o en la intensidad. Era la forma en que se movían. Aquellas luces no se desplazaban aleatoriamente, impelidas por las caprichosas corrientes oceánicas.
No eran el brillo difuso y etéreo que a veces la planicie abisal revelaba, un eco de la vida que se aferra a la oscuridad. No. Aquellas luces danzaban. Al principio, eran pocas, esparcidas, como un puñado de gemas preciosas caídas que intentaban infructuosamente encontrar su camino de regreso al firmamento inalcanzable. Pero en cuestión de segundos, segundos que se estiraron y se retorcieron en la mente angustiada de Elías hasta parecer horas, el número de esos orbes luminosos se multiplicó exponencialmente. De decenas, pasaron a centenas. Cientos de pequeñas esferas de luz azul que se movían con una precisión perturbadora, formando patrones complejos, intrincados caleidoscopios líquidos que danzaban bajo la quilla del casco fantasma. Elías sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, más frío y penetrante que cualquier ráfaga de viento polar que hubiera enfrentado en su vida. Instintivamente, intentó alcanzar el intercomunicador para reportar la incomprensible anomalía, para despertar al capitán, a cualquiera. Pero su mano temblaba incontrolablemente, los dedos congelados por un pavor primigenio que iba más allá de toda comprensión humana, de toda lógica naval. Su mirada estaba literalmente anclada en la macabra danza de luces. La convergencia comenzó entonces. De patrones erráticos y dispersos, las esferas luminosas se transformaron en formas mucho más definidas y deliberadas. Se convirtieron en líneas que se extendían y se contorsionaban, como venas pulsantes de un organismo colosal que respiraba bajo las aguas, o quizás los filamentos de una red inmensa que se tejía a su alrededor. Elías dio un paso atrás, tropezando con un equipo metálico en el puente, el sonido seco y resonante del impacto metálico resonando de forma amplificada en la calma mortal y opresiva. Esas luces no eran plancton. No eran algas. Eran ojos. Cientos, miles de pequeños puntos de observación, multiplicándose, cada uno de ellos como una lente fría y sin pestañas que lo escudriñaba desde la oscuridad acuática. Él podía sentir ese escrutinio, una miríada de miradas invisibles que perforaban la poca luz del puente, sondeando cada fibra de su ser, de su alma. La mente de Elías, una fortaleza lógica entrenada para las inquebrantables leyes del mar y la navegación, luchaba desesperadamente por encontrar una explicación, una ruta de escape mental que le devolviera a la seguridad de lo conocido. Pero no había ninguna. Ninguna explicación que no lo llevara a las puertas de la locura. La intensidad de las luces continuaba aumentando sin cesar, y el azul profundo que las caracterizaba comenzaba a teñirse de un tono verdoso, un brillo enfermo y antinatural que impregnaba la superficie del agua alrededor del navío. Elías se sintió expuesto, vulnerable, como si estuviera desnudo bajo la luz cruda de un foco, con la vasta e infinita extensión del océano como una silenciosa y expectante audiencia. Intentó gritar, llamar por ayuda, pero su voz se negó a salir, atrapada, sofocada en su garganta seca y rasposa. Sus pulmones parecían haber olvidado cómo respirar, y la asfixia interna solo aumentaba la sensación de estar siendo oprimido, sofocado por una presencia invisible, pero abrumadoramente real y esmagadora. Él quería correr, desesperadamente, buscar refugio en la oscuridad tranquilizadora del combés, pero sus pies parecían haberse enraizado al suelo, su voluntad y su mente completamente cautivas de aquel macabro espectáculo de luces danzantes. No, no es real, logró murmurar, su voz temblorosa apenas audible, más para sí mismo que para la infinita oscuridad. Pero sus ojos, dilatados y desorbitados por el terror, contradecían cada fibra de su ser. Aquellas luces eran reales. Eran una inteligencia. Lo sabía. Lo sentía en lo más profundo de su alma marinera. La forma en que se movían, la manera en que se organizaban, la forma en que parecían envolverlo, creando una jaula luminosa e ineludible alrededor de los imponentes flancos del casco fantasma. No era un fenómeno natural. Era una manifestación. Una convocatoria silenciosa. Una preparación. Y lo que estaba por venir, Elías lo sabía con una certeza que le helaba la sangre. Sería mucho, mucho peor que cualquier tormenta desatada o que cualquier monstruo marino que la superficie del océano hubiera tenido la crueldad de revelar. El pavor, frío y viscoso, se arrastró por él, la certeza absoluta de que estaba a punto de ser testigo de algo que le rompería la mente y lo marcaría para siempre. Intentó cerrar los ojos, pero la imagen de las luces azules y verdes ya estaba grabada a fuego en su retina, danzando incesantemente detrás de sus párpados, como recordatorios persistentes de que ya no estaba solo. La vigilia,
que debería haber sido un momento de rutina aburrida y tranquila soledad, se había transformado en una arena de terror, y Elías era el único y aterrorizado espectador y la presa. Si esta inmersión en el terror de las profundidades te ha erizado la piel, si has sentido el mismo escalofrío que Elías, deja tu me gusta para que sepamos que compartimos este miedo. Comparte tus teorías. ¿Qué crees que eran esas luces? Tu perspectiva es crucial para desentrañar estos misterios. Y para más relatos que desafían la comprensión humana y revelan los secretos más sombríos de alta mar, no olvides suscribirte al canal y activar el símbolo de la campana. La oscuridad del abismo siempre tiene mucho más que revelar. El silencio del mar. Tras la inquietante danza de luces bajo la superficie, una nueva capa de terror se posó sobre el casco fantasma, más densa y opresiva que cualquier niebla marina. Fue el silencio del mar. Un silencio que Elías había jurado que no podría empeorar, pero que, contra toda lógica, se hizo aún más profundo, más absoluto, casi asfixiante. En la vida de un marinero, el mar nunca calla. Es una orquesta constante de sonidos, el rugido del viento en la jarcia, el batir rítmico de las olas contra el casco, el inconfundible chirrido de los cabos tensos, el zumbido constante y reconfortante de la maquinaria del barco, el murmullo lejano de las voces de la tripulación en sus turnos de descanso. Elías conocía cada nota de esa sinfonía nocturna. Era el telón de fondo de su existencia, una melodía reconfortante que significaba que todo estaba en orden, que el barco vivía y el viaje continuaba. Pero en aquella madrugada infernal, esa sinfonía se detuvo. Por completo. Elías estaba allí, de pie en el puente, y lo único que podía escuchar era el latido frenético de su propio corazón resonando en sus oídos, un tambor solitario que repicaba de forma ensordecedora en aquella inmensidad muda. Era un sonido tan fuerte, tan discordante en la quietud circundante, que le dolía la cabeza. Intentó respirar profundamente, pero el aire, aunque libre, parecía denso, pesado, como si el oxígeno mismo hubiera sido absorbido por la oscuridad o por la presencia inmaterial que lo envolvía. Sentía una presión física sobre sus pulmones, un ahogo que no venía de las profundidades marinas, sino del vacío auditivo que se había cernido sobre él. Era como si el mismo océano, el vasto e insondable Atlántico, hubiera contenido la respiración en una espera tensa y expectante, aguardando algo que Elías no podía concebir. Elías cerró los ojos con fuerza, intentando romper el hechizo auditivo. Pensó en el incesante golpeteo de las bombas de sentina, en el tenue murmullo de la ventilación, en el raspar de los zapatos de cuero de los marineros en el acero del pasillo. Nada. El barco, que momentos antes había sido una criatura viva, llena de quejidos y ruidos propios, ahora era un armazón mudo, un féretro flotante que se deslizaba sin sonido a través de un mar igualmente silente. El pavor se intensificó. El silencio no era un vacío, era una presencia. Una entidad activa, fría y opresiva, que lo empujaba hacia la locura. Podía sentirlo como una masa invisible que lo rodeaba, lo envolvía, lo aplastaba. Cada crujido minúsculo de la madera, cada movimiento de su propia ropa, se magnificaba en aquel vacío auditivo, transformándose en golpes, arrastres, susurros. Elías se obligó a abrir los ojos, a escrutar la negrura que le rodeaba, buscando la fuente de aquellos sonidos fantasma. No había nada. Solo el inmenso y mudo océano, la promesa de una pesadilla. La ausencia de ruido era más aterradora que cualquier grito. Elías recordaba el terror de las tormentas, el caos ensordecedor que las acompañaba. Eso era terror, sí, pero era un terror comprensible, físico, al que uno podía aferrarse. Este silencio era metafísico, un terror que se deslizaba por debajo de su piel, enredándose en sus pensamientos. Podía sentir sus propias sienes pulsando, el torrente sanguíneo rugiendo en sus venas, un concierto privado de su propio cuerpo al borde del colapso. Era como si el mundo exterior hubiera sido desconectado, dejando a Elías flotando en un vacío, solo con sus miedos más profundos. La bruma, que no había estado presente antes, comenzó a formarse sobre la superficie, densa y blanca, absorbiendo aún más la ya escasa luz estelar. El navío, antes visible en sus contornos, ahora se desdibujaba, sus mástiles disolviéndose en el blanco opaco, sus luces de navegación, meros fantasmas parpadeantes. Y con la llegada de la bruma, el silencio se volvió sordo, casi doloroso.
Era como si el aire se hubiera vuelto tan denso que absorbía todo sonido antes de que pudiera alcanzar sus oídos. Elías levantó una mano, intentando tocar la bruma, sintiendo su humedad fría sobre su piel. Era pesada, como una cortina de terciopelo mojado, que lo aislaba aún más, cortando cualquier conexión con el mundo exterior o con los otros miembros de la tripulación que dormían ajenos al horror que se desplegaba en el puente. Estaba solo, encerrado en un mundo de silencio y bruma, con los ecos de su propio pánico resonando en su mente. Si alguna vez te has sentido verdaderamente solo, en un silencio tan profundo que te ha hecho cuestionar tu propia existencia, si has sentido el peso de la ausencia como una presencia, entonces sabrás de lo que hablamos. ¿Qué tipo de criatura podría inspirar tal silencio en el vasto y bullicioso océano? Comparte tus teorías en los comentarios. Tu perspectiva es vital para desentrañar los secretos que el mar se niega a revelar. Y si sientes que esta historia te atrapa, si te impulsa a buscar más allá de lo que crees conocer, déjanos un me gusta y suscríbete al canal. No querrás perderte el siguiente capítulo de este relato, que te quitará el sueño. La verdad espera en las sombras. La sensación de ser observado. La neblina, espesa y pegajosa como una mortaja húmeda, había envuelto al casco fantasma en un abrazo gélido, silenciando hasta el último eco de los crujidos del barco. La orquesta marina se había disuelto en un mutismo que laceraba los tímpanos, y las luces danzantes bajo la quilla habían transformado la negrura del océano en un lienzo donde el terror pintaba sus primeros trazos. Fue en medio de esta quietud sobrenatural, esta soledad amplificada por la bruma y el silencio, cuando Elías sintió que ya no estaba solo. Una punzada helada, no del frío del mar, sino de una fuente mucho más insidiosa, le recorrió la espina dorsal. Era la sensación de ser observado. Al principio, fue un mero cosquilleo en la nuca, una advertencia subconsciente que su cerebro, entrenado por años de vigilia solitaria, intentaba descartar como fatiga o paranoia. Pero la sensación creció, se intensificó, se convirtió en una certeza ineludible. No era una simple intuición, era una mirada. Una mirada fría, penetrante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No había un punto fijo desde el cual el escrutinio emanara. Se sentía como si el propio aire, la bruma, el vasto y mudo océano, estuvieran convertidos en un millón de ojos invisibles que lo absorbían, que lo analizaban, que conocían cada uno de sus miedos más recónditos. Elías levantó la vista, escudriñando la opacidad de la neblina que envolvía el puente, buscando alguna forma, alguna sombra, cualquier indicio de una presencia física. Pero solo encontró el velo blanco e impenetrable que se extendía hasta el infinito, una barrera etérea que amplificaba su aislamiento. La mirada se volvió casi palpable, una presión inmensa sobre su pecho, como si un peso invisible se hubiera posado sobre él, robándole el aliento. Sus pulmones luchaban por expandirse, y cada respiración se sentía como un esfuerzo titánico. La paranoia se instaló, fría y calculadora, susurrándole dudas venenosas. ¿Estaba realmente solo en el puente? ¿O la figura fantasmal de un compañero de turno, con los ojos vacíos, acechaba justo detrás de él, fuera del alcance de su visión periférica? Elías giró bruscamente, sus botas chirriando en el suelo mojado, la linterna de mano temblándole en la mano. El haz de luz cortó la bruma como una espada, pero solo reveló más de la misma niebla densa y absorbente. Nada. Absolutamente nada. Solo el eco de su propio pánico. La sensación de ser observado se volvió más agresiva, más invasiva. Podía sentir el frío de esa mirada recorriéndole la piel, deslizándose bajo su ropa, acariciando sus brazos con una textura viscosa y helada. Era como si una mano invisible, dotada de innumerables ojos, lo estuviera tocando, explorando cada centímetro de su ser. Los ojos de Elías, inyectados en sangre por el esfuerzo de ver a través de la oscuridad y la bruma, comenzaron a ver sombras donde no las había, figuras escurridizas que se desvanecían justo en el umbral de su percepción. Cada gota de rocío que se formaba en la barandilla del puente parecía ahora un pequeño ojo brillante que lo seguía, multiplicando la tortura visual. Elías intentó racionalizar. Fatiga, Elías. Estás agotado. El silencio te está jugando una mala pasada, se dijo a sí mismo, su voz interna temblando. Pero la convicción era débil. Había pasado días sin dormir en tormentas de 8 y 10 días, y nunca había sentido este tipo de terror.
Este no era el agotamiento, era la persecución. Una persecución silenciosa, implacable, desde lo que no tenía forma. Se acercó a los instrumentos de navegación, su mente buscando un refugio en la lógica y los números. El radar, el sonar, todos parecían funcionar correctamente, mostrando solo la inmensidad vacía del océano. Pero sus ojos, al mirar los monitores, sentían la misma presión, la misma mirada reflejada en las pantallas, como si la entidad que lo observaba también estuviera allí, al otro lado del cristal. La sensación de ser observado dejó de ser solo eso. Se convirtió en una certeza inquebrantable. Una parte de Elías sabía que aquello era real, que había algo ahí fuera, en la negrura inmensa del océano, algo antiguo, impío, y que él, Elías, era el foco de su atención. No era hostil de una manera que buscara dañarlo físicamente, al menos no aún. Era una mirada de estudio, de curiosidad, de un depredador que analiza a su presa antes del ataque. Y esa frialdad, esa indiferencia primordial, era más aterradora que cualquier rugido o cualquier tentáculo. El marinero, un hombre que había dominado el miedo en innumerables ocasiones, se encontró temblando incontrolablemente, su respiración superficial, su mente al borde del abismo. Aquella vigilia, que había comenzado con una calma anormal, había descendido a un infierno de terror psicológico puro, un escenario donde la única compañía de Elías era la mirada silenciosa y omnipresente de lo desconocido. Si alguna vez sentiste que algo te observaba desde la oscuridad, si esa sensación te ha robado el aliento y te ha dejado helado, déjanos un me gusta. Tu experiencia puede ayudarnos a comprender mejor estos fenómenos inexplicables. Escribe en los comentarios si crees que esta mirada buscaba algo en Elías, o si solo era curiosidad macabra. Y para no perderte el desenlace de esta escalofriante historia, y descubrir otros relatos que te mantendrán despierto, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad espera en las sombras más profundas del océano. La aparición de los ojos. Elías, un puñado de nervios y sudor frío en medio de la opresiva neblina del puente, había soportado el asfixiante silencio del mar y la tortura omnipresente de una mirada invisible. Sus sentidos, al borde del colapso, le gritaban que el velo de lo normal estaba a punto de rasgarse. La presión sobre su pecho se intensificó, el aire gélido se volvió tan denso que casi dolía respirarlo, y la sensación de ser escrutado por miles de ojos invisibles alcanzó un clímax insoportable. Fue en ese instante preciso, cuando la mente de Elías estaba a punto de ceder ante la paranoia, que el horror se hizo visible. La superficie del océano, aquel espejo de obsidiana que hasta entonces solo había reflejado la distante frialdad de las estrellas o la opacidad de la bruma, comenzó a distorsionarse. No fue una ola, ni un remolino causado por corrientes submarinas. Fue una perturbación lenta, majestuosa y antinatural, como si algo de tamaño colosal estuviera ascendiendo desde las profundidades abisales, forzando al mismo mar a ceder a su paso. Y entonces, emergieron. La aparición de los ojos. No eran pequeños puntos de luz como los que había visto danzar bajo la quilla. No eran los destellos bioluminiscentes que su mente desesperada había intentado racionalizar. Eran dos orbes gigantescos, de un verde fosforescente tan intenso que parecía casi tóxico, que rompieron la superficie del agua sin producir una sola salpicadura, sin el más mínimo sonido. Se elevaron con una lentitud deliberada, desafiando la gravedad y la física, suspendidos en el aire a la altura del puente de mando del casco fantasma. Cada uno de ellos, Elías calculó con una mente que aún se aferraba a la lógica en medio del caos, era más grande que el propio puente del barco, tal vez del tamaño de una lancha de rescate o incluso de una embarcación costera. La superficie de cada ojo no era la de una pupila ni la de un iris reconocible. Era una masa de luz líquida y verde, que parecía girar lentamente sobre sí misma, como remolinos de energía pura, absorbiendo toda la oscuridad circundante. No había párpados, ni cejas, ni siquiera un atisbo de un cuerpo que pudiera sostenerlos. Solo los ojos. Flotaban a apenas un centenar de metros de la proa del carguero, pero su presencia era tan abrumadora que parecían estar justo encima de él, al alcance de su mano, listos para devorarlo. Un terror primordial, tan ancestral como el propio océano, se apoderó de Elías. Sus pulmones se negaron a obedecer sus órdenes, el aire que había en su garganta se convirtió en un nudo de pánico que ahogaba cualquier intento de grito. Su cuerpo se paralizó por completo,
clavado al suelo del puente, las botas de cuero adheridas al metal húmedo como si se hubieran fusionado con la cubierta. La mandíbula se le trabó, y sus ojos, dilatados hasta el límite, no podían apartarse de aquella visión infernal. Las luces del puente, las del cuadro de mandos, las del radar, todas parecían palidecer ante el brillo cegador y sobrenatural que emanaba de aquellos orbes. Era una luz que no iluminaba, sino que revelaba, que desnudaba la realidad, mostrando a Elías una verdad que su mente jamás podría asimilar sin romperse en 1000 pedazos. La inmovilidad de los ojos era tan aterradora como su aparición. No parpadeaban. No se movían de forma errática. Estaban fijos en el casco fantasma, en Elías, con una intensidad que no era de curiosidad, sino de un escrutinio profundo, milenario, como si estuvieran evaluando, sopesando, juzgando. Era una mirada que conocía todos sus miedos, cada pecado cometido, cada pensamiento oscuro. Una mirada que prometía una verdad que lo destruiría. Elías podía sentir el ardor en su rostro, la sensación de estar siendo disecado por un rayo de energía pura. Aquella no era una criatura. Era una manifestación. Un fragmento de una entidad mucho, mucho mayor, asomándose desde el abismo para observar a sus insignificantes visitantes. El tiempo dejó de tener sentido. Los minutos se estiraron en una eternidad de pavor puro, donde el único sonido era el frenético latido del corazón de Elías y el eco silencioso de su propia cordura desmoronándose. Su mente, que había resistido tormentas y motines, se quebró. Las imágenes de sus seres queridos, de su hogar, de la vida que había conocido, se distorsionaron en un caleidoscopio de terror, mezclándose con la visión de esos ojos que lo engullían todo. La bruma, ahora, no parecía simplemente rodear el barco. Parecía salir de los mismos ojos, espesándose alrededor de ellos, como si fueran los orificios de entrada a otra dimensión de horror. El frío se volvió insoportable, un frío que parecía venir del vacío, de la nada, que succionaba el calor de su cuerpo y el alma misma. Elías, un marinero de 50 años, se redujo a un niño indefenso, temblando en la oscuridad, bajo la mirada de lo incomprensible. La visión era tan poderosa que parecía distorsionar el espacio a su alrededor. El horizonte, antes una línea definida, se curvó de forma antinatural, y las estrellas parecieron bailar en un patrón caótico. Era como si la presencia de los ojos estuviera doblando las leyes de la física, retorciendo la realidad misma a su voluntad. El casco fantasma soltó un lamento metálico. ¿Estaba el barco sintiendo también esa presencia? ¿Estaba la misma estructura de acero gimiendo bajo el terror emanado de esos orbes? Elías ya no lo sabía. La lógica había abandonado el puente. Solo quedaba el miedo absoluto, puro e inquebrantable que lo consumiría por completo, bajo la incesante, penetrante y omnipotente mirada de los ojos de la fosa abisal. La vigilia, su deber sagrado, se había roto en pedazos. Y con ella, quizá, la última conexión de Elías con la cordura. Si la imagen de estos ojos te ha quitado el aliento, si has sentido un atisbo de ese terror primordial, déjanos tu me gusta para apoyar la difusión de estos relatos. ¿Qué crees que eran esos ojos? ¿De dónde venían? Tu opinión es crucial en los comentarios. Y para más historias que te harán cuestionar la realidad y temer a las profundidades, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El mar guarda secretos que nunca te atreverías a imaginar. El efecto hipnótico. Los ojos, aquellos orbes colosales de un verde abisal y fosforescente, no solo se habían manifestado desde la oscuridad del océano, habían llegado para reclamar. Elías, anclado en el puente del casco fantasma, con el cuerpo rígido por el shock y la mente al borde del colapso, sintió el impacto inmediato de su presencia. No fue un grito, ni un ataque físico. Fue un susurro, no con palabras, sino con una vibración que resonaba directamente en el centro de su ser, una melodía silenciosa que se desplegó desde el abismo y que le habló al alma con una promesa engañosa. Fue el efecto hipnótico. Desde el momento en que esos orbes luminosos se fijaron en él, una fuerza inmaterial, pero de una potencia devastadora, comenzó a tirar de su voluntad. Era como si 1000 hilos invisibles se hubieran enganchado a su mente, a sus músculos, a cada fibra de su existencia, arrastrándolo inexorablemente hacia el borde del puente. Elías, un hombre que había resistido las corrientes más traicioneras y las ráfagas de viento más furiosas,
se encontró ahora en una batalla interna contra una fuerza que no podía ver, tocar ni comprender. Sus pies, pesados como el plomo, comenzaron a moverse por sí solos, arrastrándolo lentamente hacia la barandilla de metal frío y mojado. Era una marcha de sonámbulo, una procesión hacia la perdición, mientras su conciencia, prisionera dentro de su propio cráneo, gritaba de desesperación. La voz silenciosa de los ojos, esa vibración que no era sonido, sino una compulsión pura, le ofrecía una especie de paz. Una calma extraña, un olvido de todos los miedos, una invitación a sumergirse en la luz verde, a unirse a lo que fuera que habitaba esas profundidades. Ven, parecía murmurar cada pulsación de luz. Únete a nosotros. Aquí no hay dolor, solo el abrazo del abismo. Y, aterradoramente, una parte de Elías anhelaba esa paz, ese olvido. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora reflejaban una extraña fascinación, un brillo vidrioso que no era el suyo. La lucha era agónica. Podía sentir sus músculos tensarse en resistencia, sus manos intentando aferrarse a algo, a cualquier cosa que lo anclara a la realidad del barco, a la seguridad del puente. Pero la fuerza de atracción era insuperable. Era como si la gravedad misma del planeta se hubiera invertido, y los ojos fueran un imán cósmico que lo arrastraba hacia el vacío. El aire en el puente se volvió espeso, cargado con el dulce y penetrante olor a ozono, el mismo aroma que precede a una poderosa descarga eléctrica o a un fenómeno sobrenatural. El frío de la vigilia se intensificó, calándole hasta los huesos, pero no era el frío del mar. Era el frío de la profundidad, de un espacio sin vida ni calor, que los ojos parecían irradiar. Elías sentía que su propia esencia se le escapaba, que su voluntad se disolvía como azúcar en el agua. Podía sentir el control deslizándose de sus manos, de su mente. Sus propios brazos se levantaron lentamente, como si buscaran abrazar la nada, las palmas de sus manos extendidas hacia los ojos, en un gesto de rendición involuntaria. Era un espectáculo horrendo de ver, la batalla silenciosa de un hombre contra una fuerza que lo convertía en una marioneta. Una chispa. Un último vestigio de su conciencia, una voz pequeña y ronca en su interior, un eco de sus años de experiencia en el mar, un grito de supervivencia. ¡No! Su mente, por un milisegundo, logró reafirmarse. Rompió el hechizo. No con fuerza bruta, sino con una explosión de puro terror que superó el hipnotismo. Con un espasmo violento, Elías logró romper el contacto visual, cayendo de rodillas al suelo mojado del puente, respirando con dificultad, con el cuerpo temblando incontrolablemente. La imagen de los ojos seguía grabada en su retina, pero ahora, la urgencia de lanzarse al mar había sido reemplazada por un pánico puro y visceral. El terror que Elías experimentó en esos momentos fue más profundo que cualquier miedo físico. Fue el miedo a la pérdida de sí mismo, a la aniquilación de su propia voluntad, a convertirse en un esclavo sin alma de una entidad abisal. Esa lucha interna, esa danza macabra entre su deseo de vivir y la fuerza que lo arrastraba a la perdición, lo dejó marcado de una forma que ninguna tormenta o accidente podría haberlo hecho. Los ojos seguían allí, flotando, fijos en el barco, pero su poder hipnótico, al menos por ahora, había sido frustrado. Elías se arrastró, su cuerpo agotado y traicionado, buscando refugio en la oscuridad del puente, sabiendo que la vigilia no solo se había roto, sino que él mismo había estado a punto de romperse en pedazos, arrastrado por la silenciosa y seductora llamada del abismo. Si alguna vez sentiste que algo o alguien intentaba controlar tu voluntad, si esta lucha de Elías te ha estremecido hasta la médula, déjanos un me gusta. Tu apoyo nos impulsa a seguir desenterrando estas verdades. ¿Crees que Elías luchó solo o hubo algo más que lo ayudó a romper el hechizo? Comparte tus teorías y reflexiones en los comentarios. Nos interesa tu perspectiva. Y para continuar esta inquietante travesía por los relatos más oscuros del océano, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. La profundidad de los secretos es inmensa. Fallo de comunicación. Elías, jadeante y con el corazón martilleando contra sus costillas, yacía en el frío suelo del puente, su cuerpo temblaba incontrolablemente, traicionado por la reciente y casi exitosa invasión de su voluntad. Había logrado romper el terrible influjo de los ojos, pero la victoria era pírrica. El terror de haber estado a un solo paso de arrojarse al abismo, de convertirse en una ofrenda silenciosa a las profundidades,
era una cicatriz fresca y abierta en su alma. Sin embargo, su instinto de supervivencia, forjado en décadas de mar, gritó una orden imperativa: tenía que alertar a los demás. Tenía que despertar al capitán, al primer oficial, a cualquiera. La guarnición, ajena al horror que se desplegaba en el puente, dormía en sus camarotes, confiada en la normalidad de la noche. Pero la normalidad había sido un espejismo roto. Con un esfuerzo titánico, Elías se arrastró, su cuerpo pareciendo ajeno a su voluntad, hacia el panel del intercomunicador principal. Sus dedos, aún rígidos por el espasmo de terror, buscaron el botón de emergencia, ese que activaba la alarma general en todo el casco fantasma. Una luz roja parpadeaba, una promesa de auxilio, de contacto. La apretó con toda su fuerza, pero en lugar del estridente sonido de la alarma que debía resonar por todos los compartimentos, solo hubo un chasquido muerto. Un silencio aún más espeso que el del mar. Un fallo de comunicación. No era estática. No era un zumbido. Era el vacío absoluto. Elías pulsó el botón de nuevo, con frenesí, su rostro desencajado por la desesperación. Una y otra vez, su dedo golpeó el plástico, pero la luz roja seguía parpadeando burlonamente, mientras el silencio respondía con una burla aún más cruel. Los sistemas de intercomunicación de un carguero como el casco fantasma eran redundantes, diseñados para resistir las peores tormentas y fallos eléctricos. Era casi imposible que todo el sistema colapsara así, de repente, sin un chispazo, sin un ruido, sin una señal de vida. Elías intentó la radio principal, la de largo alcance. Encendió el equipo, las luces parpadearon, la pantalla se iluminó. Sintonizó el canal de emergencia, luego el canal interno, el de la guardia. Solo el sonido blanco del ruido de fondo. Un ruido blanco que, de alguna manera, sonaba a un vacío absoluto, sin ningún atisbo de vida, sin señal de que el mundo exterior existiera. El sudor frío volvió a cubrir su frente, mezclándose con las gotas de lluvia que se colaban por alguna rendija del puente. La realización lo golpeó con la fuerza de una ola gigantesca. Estaba completamente solo. Más solo que nunca antes en su vida. La bruma que envolvía el barco se sentía ahora como una jaula. El silencio del mar, antes opresivo, se convirtió en una condena. Era un silencio que no permitía que sus gritos llegaran a nadie, un silencio que se extendía como un muro impenetrable entre él y el resto de la humanidad. El terror de los ojos se había transformado en el terror del aislamiento total. Podía sentir la presencia de esos orbes gigantescos fuera del puente, fijos en él, y ahora, en este silencio de radio, parecía que la entidad los había cortado del mundo. Era como si el mismo abismo se hubiera extendido para tragar las ondas de radio, para silenciar sus llamadas desesperadas. Elías corrió hacia el panel de control de las luces exteriores, intentando encender los focos de búsqueda o las luces de señalización de emergencia. Tal vez si las luces brillaban, alguien de la tripulación se daría cuenta de que algo andaba mal. Pero los interruptores estaban muertos. Intentó el proyector de señales, el que usaban para comunicarse con otros barcos a distancia, por medio de código Morse. Ni una chispa. Era como si una mano invisible, dotada de un poder incomprensible, hubiera desconectado cada cable, cada circuito, cada posibilidad de contacto. El pánico se apoderó de él con una intensidad visceral. Su aliento se aceleró, sus ojos se movían frenéticamente por el puente, buscando alguna solución, alguna salida. La impotencia lo consumió. Un marinero vive de la comunicación, de la conexión, de la capacidad de pedir ayuda o de dar una alarma. Sin eso, estaba ciego, sordo y mudo en medio de un terror que no tenía precedentes. Podía gritar a pleno pulmón, pero el silencio lo engulliría. Podía encender una bengala de socorro, pero el cielo estaba tan cubierto por la bruma que nadie la vería. Estaba a merced de lo que fuera que habitaba en el mar, y a merced de su propia cordura, que se deshilachaba a cada segundo que pasaba sin respuesta. El fallo de comunicación no era solo una avería técnica, era un acto deliberado, una estrategia para aislarlo, para dejarlo solo con los ojos que lo miraban desde el abismo. Y Elías lo sintió en cada fibra de su ser. El depredador había cerrado la trampa, y ahora solo quedaba él y la inmensidad silente y oscura. Si alguna vez te has sentido completamente desconectado, solo y sin ayuda en un momento de terror,
Si la impotencia de Elías te ha erizado la piel, déjanos un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. ¿Crees que este fallo de comunicación fue casualidad o una prueba más del poder de lo que Elías enfrentaba? Comparte tus teorías en los comentarios. Y si te atreves a explorar más relatos que revelan la cara más oscura del océano, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El casco fantasma tiene muchos más secretos que revelar. El tiempo distorsionado. Elías, con el sudor frío pegado a la piel y la garganta áspera por los gritos silenciosos de pánico, se aferraba a la barandilla del puente, la fría certeza del aislamiento grabada a fuego en su mente. La comunicación había fallado. El navío era ahora un ataúd flotante en un mar mudo y brumoso, bajo la mirada invisible pero opresiva de los orbes abisales. Su única compañía eran los latidos desenfrenados de su propio corazón. Fue entonces cuando sus ojos, buscando desesperadamente cualquier punto de anclaje, cualquier vestigio de la normalidad, cayeron sobre el reloj de pared del puente. Un aparato robusto, marino, diseñado para la precisión infalible que la navegación exigía. Marcaba las 3:45. Pero algo no encajaba. Elías, con una punzada de incredulidad que se sumó al terror, levantó su muñeca y miró su propio reloj. Un Casio viejo y fiable, su compañero de innumerables vigilias. Marcaba las 4:30. Una diferencia de 45 minutos. Imposible. La primera reacción de Elías fue la de una fatiga extrema, una alucinación por el cansancio. Se frotó los ojos con las palmas de las manos, los párpados pesados, pero al abrirlos, los números en ambos relojes persistieron, desafiando toda lógica. Su mente, entrenada para la precisión cronométrica del mar, intentó racionalizar: ¿un golpe? ¿Una falla en la pila? Pero luego, sus ojos se posaron en el cronómetro digital del panel de navegación, un dispositivo alimentado por el sistema principal del barco, infalible, calibrado con satélites. Este marcaba las 3:10. El tiempo distorsionado. La realidad, que hasta ese momento había sido un ancla firme en la inmensidad del océano, comenzó a desintegrarse a su alrededor. El tiempo, la medida más fundamental de la existencia, se había convertido en un caos, una burla cósmica. El pánico de Elías ya no era solo por la amenaza externa, sino por el horror interno de perder el control de su propia percepción. ¿Cuánto tiempo había transcurrido realmente desde que las luces habían emergido? ¿Y desde que la calma antinatural se había apoderado del mar? ¿Minutos? ¿Horas? El reloj biológico de su cuerpo también estaba confundido. Sentía una sed abrasadora, como si hubieran pasado días sin beber, y un hambre voraz que le retorcía las entrañas, a pesar de haber cenado hacía apenas unas horas. Sus músculos, tensos por la adrenalina, dolían como si hubiera corrido un maratón. Era como si el tiempo se hubiera acelerado y ralentizado a la vez, comprimiendo horas en segundos y estirando minutos en eternidades de tortura. Elías corrió de un reloj a otro en el puente, una figura patética y desesperada en medio del silencio y la bruma. El reloj de la radio, el de la sala de cartas, el de la cocina, visible a través de una escotilla. Cada uno marcaba una hora diferente. Eran piezas de un rompecabezas imposible, fragmentos de una cronología que había sido pulverizada por una fuerza desconocida. Los segundos se arrastraban como caracoles de plomo, mientras que los minutos volaban en un parpadeo. Podía sentir el tic-tac de cada reloj en su mente, un ritmo desincronizado que lo empujaba aún más al borde de la locura. La certeza de que el tiempo avanzaba linealmente, una de las verdades fundamentales de la existencia, había sido arrancada de su alma. ¿Qué hora era? ¿Estaba amaneciendo? ¿O anocheciendo de nuevo? La luz a través de la bruma no ofrecía pistas. Todo era un gris perpetuo. La implicación de esta distorsión era aterradora. Si la entidad que lo acechaba podía manipular el tiempo, ¿qué más podía hacer? ¿Podría manipular su propia mente, sus recuerdos, su realidad? La paranoia se apoderó de él con garras afiladas. ¿Y si ya había pasado horas, días, en ese puente, sin darse cuenta? ¿Y si el resto de la tripulación ya no estaba allí, y él era el único que quedaba, atrapado en un bucle temporal sin fin? La idea de una existencia fuera del tiempo, a merced de una fuerza incomprensible, era un terror más profundo que cualquier criatura.
Elías se derrumbó contra un panel, las manos en la cabeza, intentando obligar a su cerebro a encontrar una secuencia, una lógica, un orden. Pero solo encontró caos. El tic-tac de los relojes se mezcló con los latidos de su corazón y los murmullos de su propia locura. La distorsión del tiempo era una tortura psicológica. No era solo la amenaza de lo que venía de las profundidades, era la amenaza de perder su propia identidad, de volverse un vagabundo en su propia línea temporal, mientras los ojos invisibles observaban su desintegración. El barco, antes una fortaleza, se había convertido en una prisión donde las reglas de la física ya no se aplicaban, y el guardián de la prisión era el tiempo mismo, retorcido y maligno. En medio de esa pesadilla temporal, la única certeza de Elías era el terror que lo consumía, una llama fría que lo devoraba desde adentro. Si alguna vez sentiste que el tiempo se detuvo en un momento de gran miedo, o que los segundos se extendieron a una eternidad, si la experiencia de Elías te ha hecho sentir la fragilidad de nuestra percepción, déjanos un me gusta. Comparte en los comentarios. ¿Qué crees que intentaba hacer la entidad al manipular el tiempo? ¿Era una forma de locura o una señal de un poder mucho mayor? Y para no perderte como Elías intenta escapar de esta cárcel temporal y de los horrores que acechan, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El tiempo se agota, y la verdad es más extraña de lo que imaginas. Sonidos inhumanos. La distorsión del tiempo había sido el golpe final a la ya frágil cordura de Elías. Varado en un puente donde los relojes bailaban una danza macabra y los minutos se estiraban en eternidades de pánico, el marinero se aferraba a la única verdad que le quedaba, el silencio. El silencio sepulcral del mar y del casco fantasma era su única constante en aquel caos temporal y visual. Pero incluso esa certeza, esa falsa promesa de quietud, estaba a punto de ser demolida. Fue entonces, en el cenit de esa quietud forzada, cuando los sonidos inhumanos comenzaron a filtrarse. No eran ecos del motor, ni el lamento familiar de la madera vieja. Era algo nuevo, algo que vibraba en el mismo aire denso y sin aliento del puente. Al principio, fue un mero roce, un raspado metálico apenas perceptible, como si una garra inmensa y afilada se deslizara contra el casco del barco, bajo la línea de flotación. Elías, con los sentidos a flor de piel, aguzó el oído. El sonido no era constante, venía en ráfagas lentas y deliberadas, como si la criatura que lo producía estuviera explorando la superficie de la embarcación. Luego, se sumó un crujido. No el crujido familiar del barco meciéndose en las olas, sino un gemido prolongado y metálico, el sonido inconfundible de grandes planchas de acero retorciéndose bajo una presión inmensa, una que ningún océano conocido podría ejercer. Elías se llevó las manos a los oídos, intentando bloquear el sonido, pero no podía. Parecía venir de todas partes, amplificado por el silencio antinatural que rodeaba el navío. Era como si el mismo barco estuviera gimiendo de agonía. Y después, llegó el alarido. Un lamento gutural, profundo, que no pertenecía a ninguna criatura conocida en los vastos océanos. No era el canto de una ballena, ni el rugido de un león marino, ni el grito de un ave. Era un sonido que venía de muy, muy abajo, de una garganta que no estaba hecha para el aire, sino para la presión aplastante de las profundidades abisales. Un lamento que contenía milenios de oscuridad y una malicia inimaginable. Elías sintió sus tímpanos vibrar con una intensidad dolorosa, y su sangre se heló en las venas. La vibración de aquel sonido era tan potente que parecía sacudir el propio puente bajo sus pies, como si el barco fuera un instrumento de percusión para esa macabra orquesta. No era un simple ruido, era una voz que hablaba de terror, de hambre, de algo que estaba despertando. La paranoia de Elías, ya exacerbada por la distorsión del tiempo y la sensación de ser observado, se disparó. Se arrastró por el puente, buscando la fuente del sonido. Su linterna temblaba tanto que el haz de luz bailaba de forma errática en la bruma. Apuntó hacia las escotillas, hacia los pasillos que conducían a los compartimentos inferiores. ¿Estaba la criatura a bordo? ¿Había logrado penetrar el casco de acero? Los sonidos se volvieron más cercanos, más definidos. El raspar se transformó en un rechinido, el crujido en un desgarre. El lamento se convirtió en un susurro gutural, como si la criatura estuviera hablando consigo misma, o con él, en una lengua que desafiaba toda comprensión. Elías retrocedió, golpeándose contra una mesa de cartas.
Cerró los ojos, intentando desesperadamente discernir la realidad de la alucinación. Pero los sonidos eran demasiado vívidos, demasiado reales. Podía sentir el temblor que se transmitía a través del metal del barco, las vibraciones que resonaban en sus huesos. La entidad, o las entidades, que acechaban en la oscuridad del océano no solo eran visualmente impactantes, ahora eran una amenaza sonora, un coro de terror que invadía el último refugio de su mente. El silencio, antes un enemigo, ahora parecía un velo que había sido arrancado, revelando la verdadera cacofonía del horror que esperaba debajo. ¿Qué podía ser? ¿Un monstruo marino de proporciones bíblicas? ¿Una entidad espectral, condenada a vagar por las profundidades? Elías, en su desesperación, se preguntó si el propio navío estaba siendo devorado lentamente, rasgado por garras invisibles, consumido por una boca gigantesca. La imagen era tan vívida, tan aterradora, que casi podía oler el óxido y la carne podrida mezclándose con el aire salado. El terror ya no era abstracto, era un ataque multisensorial que prometía aniquilarlo. Los sonidos inhumanos, que surgían de la tumba de la quietud, confirmaban los peores miedos de Elías. No estaba solo en aquel mar silencioso, y lo que lo acompañaba era una encarnación pura del horror. Si alguna vez un sonido te ha helado la sangre, si el horror auditivo de Elías te ha puesto los pelos de punta, déjanos un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los límites del miedo. ¿Qué tipo de criatura crees que podría hacer esos sonidos? ¿O era algo que no era criatura en absoluto? Comparte tus teorías en los comentarios. Y para desvelar cómo Elías sobrevivió a esta cacofonía del terror y que otros horrores le aguardaban, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad que surge del silencio puede ser más aterradora que cualquier grito. Elías fue testigo de la aparición de los ojos, una visión que trascendía toda pesadilla, y experimentó el terror más puro cuando el efecto hipnótico de esas orbes lo arrastró al borde de la desesperación. La ruptura de su conexión con el mundo exterior a través del fallo de comunicación lo confinó en un aislamiento absoluto, mientras el tiempo distorsionado le robaba el último anclaje a la realidad. Finalmente, los sonidos inhumanos surgieron del silencio, un coro de lo desconocido que martilleó su mente hasta el límite. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Fue Elías víctima de una alucinación inducida por el terror y la privación sensorial? ¿O acaso presenció la manifestación de algo que habita en las profundidades más allá de nuestra comprensión, una entidad que opera con reglas propias, ajenas a las nuestras? Este relato, como tantos otros que emergen de las brumas del océano, nos obliga a confrontar la aterradora posibilidad de que no estamos solos en este planeta y que las mayores amenazas no siempre se encuentran en la superficie, sino en el abismo que se extiende bajo nosotros. El caso de Elías no es un incidente aislado. A lo largo de la historia marítima, innumerables marineros han reportado encuentros con lo inexplicable, con fenómenos que desafían la ciencia y la razón. ¿Cuántas otras tripulaciones han sucumbido a horrores silenciosos, cortados del mundo, su destino sellado en las profundidades del olvido? El mar, ese vasto e implacable custodio de secretos, rara vez devuelve a sus víctimas, y menos aún sus verdades. El destino del casco fantasma y el de Elías, tras aquella vigilia rota, se pierde en los anales de lo inconfirmable, un eco fantasmagórico de un terror que aún resuena. Este relato nos deja con más preguntas que respuestas. Nos invita a mirar la superficie tranquila del océano no como un sinónimo de paz, sino como un velo que oculta una oscuridad inmensa, habitada por lo incomprensible. ¿Podríamos nosotros, en nuestra arrogancia tecnológica, ser tan solo motas de polvo en la existencia de algo que yace inactivo desde antes de que el hombre soñara con el fuego? Lo que acecha en las profundidades no busca ser comprendido, solo busca existir y ocasionalmente interactuar, dejando tras de sí un rastro de locura y desesperación. Las historias de Elías, como muchas otras, sirven como una advertencia de que hay límites a nuestra exploración, límites a nuestra comprensión, y que cruzar esos umbrales puede llevar a una confrontación con lo que no tiene nombre, lo que no tiene forma, lo que solo se puede sentir. El casco fantasma pudo haber continuado su viaje, pero Elías y su tripulación nunca fueron los mismos. Algunos dicen que las profundidades dejaron una marca en sus almas, un eco de la mirada de la fosa que los persiguió hasta el fin de sus días. La verdad de los ojos de la fosa abisal sigue sin ser verificada, pero el miedo que inspira es innegablemente real.
Y mientras el océano siga siendo en su mayoría inexplorado, mientras las leyendas persistan y los barcos sigan desapareciendo sin explicación, no podemos descartar la posibilidad de que, en las profundidades, algo esté observando y esperando. Si este relato te ha dejado con escalofríos y la mente llena de preguntas, no estás solo. Comparte tus propias teorías o experiencias inexplicables en los comentarios. ¿Crees que Elías vio un demonio del mar, una criatura desconocida o algo más antiguo y cósmico? Tu perspectiva es esencial para unir las piezas de este y otros misterios. Y para seguir explorando las profundidades del terror y lo inexplicable, asegúrate de darle me gusta a este video y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Porque el viaje a los confines del miedo apenas ha comenzado. Y hay mucho más por descubrir.